Hermano, buenos días. ¿Cómo estás? Pues Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo. Tenemos la oportunidad de alabarle, de adorarle y de humillarnos delante del Señor. Pues vamos a orar, hermano. Vamos a preparar este tiempo de la palabra y que pueda ser de bendición en este día para nosotros. Padre Santo, bendecimos tu nombre. Agradecemos este tiempo, Señor. Bendícelo, Señor. Lo consagramos, Padre. Bendice nuestro corazón, Señor. Nuestra mente, bendito Padre. Nuestras emociones, Señor. Pon orden, bendito Padre Celestial, para que podamos comprender tu palabra con gracia, Señor, y con sabiduría, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios, hermano. Pues Dios te bendiga nuevamente. Hoy vamos a ver la segunda parte de la predicación de la semana pasada. Y nada más para recordar rápidamente, lo que vimos la semana pasada es la voluntad de Dios. Y en términos generales te dije que la voluntad de Dios la podemos dividir en tres para poder comprenderla mejor. Que es la voluntad soberana de Dios, que es lo que Dios dice porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo, y que no necesariamente hay una explicación hacia nosotros de por qué es así. Y ahí vimos el ejemplo de la misma creación, de la naturaleza, de los planetas, del universo. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Pues porque Él puede y porque Él así lo dispuso. Pero no hay una explicación de por qué lo hizo, porque es la voluntad soberana de Dios. El otro tipo de voluntad que vimos es la voluntad permisiva, que es aquella voluntad donde Dios permite ciertas circunstancias como el sufrimiento o el dolor, ¿sí?, para obtener un bien mayor. Ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Dios entregó a su Hijo para ser crucificado, ¿sí?, para ser muerto en la cruz, ¿sí?, pero el bien mayor era que el hombre obtuviera salvación. Amén. Entonces, ¿tú crees que Dios quería entregar a su Hijo a morir en la cruz? Por supuesto que no, pero por un bien mayor es que Dios lo permitió, por eso es la voluntad permisiva, ¿sale? Otros ejemplos en la Biblia, ¿sale? Y la otra es la voluntad revelada. Y vimos que la voluntad revelada de Dios es lo que hay en su palabra, ¿sale? Todo lo que leemos desde Génesis hasta Apocalipsis es la voluntad revelada de Dios. Y por eso sabemos que Dios habla a cada uno de nosotros, a su iglesia, y Él nos enseña y nos muestra lo que debemos de hacer o cómo conducirnos, porque es lo que Dios nos dejó, ¿sale? Dios lo reveló en su palabra. Y vimos que la voluntad era un decreto, era una ordenanza, ¿sí?, era una disposición de alguien, ¿sale? Y por eso sabemos que un testamento pues se cumple porque es el deseo o el precepto que alguien dejó. Y la palabra de Dios pues es el Antiguo y Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios revelada al hombre para que nosotros podamos hacerla. Ahora, esa es la predicación de la semana anterior. Ahora, la continuación de esta enseñanza, hermano, parte de una pregunta. ¿Cómo sé que estoy en su voluntad? ¿O cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque muchas veces puede haber esa incógnita o esa pregunta en nosotros. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si en mi matrimonio estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si en mi trabajo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? O si este trabajo es voluntad de Dios. O si esta persona con la que estoy, a lo mejor no es mi esposo, pero es mi prometido, mi novio. ¿Cómo sé que esa persona es la correcta para mí? Hay tantas interrogantes que podemos hacer, hermano, tantas preguntas de saber
si eso es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sale? Y esto es muy interesante, hermano, porque vamos a tener un entendimiento con la palabra que te voy a compartir de si realmente es la voluntad de Dios para mi vida o si la estoy cumpliendo, si la estoy llevando a cabo. Y tenemos un versículo clave, hermano. Es solamente un versículo, bueno, vamos a leer otros, pero el versículo clave para esta predicación, esta enseñanza, es el Salmo 143:10. Salmo 143:10. Dice la palabra en este salmo, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí hay dos palabras, hermano, bien interesantes, que es la que vamos a desglosar para poder entender la voluntad de Dios, o a qué se refiere con la voluntad de Dios a nuestra vida. Y una de ellas es la primera palabra que aparece ahí, es enséñame. Y para poder explicar qué significa esto, pues tenemos que saber qué es enseñanza, porque esto tiene que ver con el aprendizaje. ¿Sí? Si tú lees la Biblia, en muchos versículos se habla de enseñar. Y el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y qué es enseñanza, hermana? ¿Cuál es la definición de enseñanza? La enseñanza consiste en guiar, orientar y estimular a los creyentes o a las personas en el proceso de aprendizaje. Es toda acción orientada a procurar que la persona adquiera por sí misma ideas, conocimiento y experiencia. Esto es bien interesante, hermano. Es bien interesante en nuestra vida porque la palabra en muchos versículos habla de la enseñanza. Si tú ves la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que hacía Jesús? Enseñaba. Esa es una parte esencial en el ministerio de Cristo, la enseñanza. Entonces ya vimos que la enseñanza es orientar, estimular el proceso de aprendizaje y procura que la persona adquiera por sí mismo ideas, conocimiento y experiencias. Fíjate bien, hermano, esto es muy importante que lo entendamos, ¿sale? Hace muchos años yo llevé un curso de docencia y aprendí una palabra que se me hizo muy interesante, que la aplico en mí y la aplico a mis alumnos ahí en el hospital, que se llama metacognición. Y la metacognición significa que tú vas a desarrollar o tú vas a adquirir tu propio conocimiento, o bien te haces consciente de tus pensamientos y donde tú evalúas tus procesos mentales. Fíjate bien, hermano, esto es importante que lo entendamos, ¿sale? Porque todos nosotros tenemos pensamientos, ¿sí o no? Todos nosotros tenemos inteligencia, tenemos discernimiento. La cognición, hermano, es eso que Dios nos ha dado a todo hombre, ¿sí? Esa conciencia, ¿sí? De aprendizaje, de pensamiento, de discernimiento, de aprender, ¿sí? Pero muchas personas, no sé si has escuchado personas que dicen: es que yo soy bien burro. ¿Ya has escuchado eso? Soy malo para la escuela, soy malo para aprender, o sea, se pueden autodefinir como que no saben, ¿no? No son buenos para nada. Bueno, obviamente parte de un enfoque equivocado, porque a esa persona lo que le falta es metacognición o cognición, que es hacerte consciente de tus pensamientos y de cómo los estás llevando a cabo. Y que esto, hermano, es muy importante en la vida del creyente, porque luego por eso te estás equivocando cada rato. Porque tus pensamientos no están ordenados, porque no estás consciente incluso de tu misma forma de pensar. La otra vez un hermano me dijo, le mandé un TikTok,
Y me dijo mi hermano, ay hermano, es que yo no tengo TikTok para no distraerme. Dije, está bien, ¿no? Porque los que tenemos TikTok, la aplicación, pues sí, si te clavas ahí, te puedes aventar mucho tiempo en ver cosas que ni valen la pena. Tal vez otras pueden ser chistosas, otras pueden ser que sí tengan cierto valor, pero hay de todo. Hay desde basura hasta cosas que pueden ser muy interesantes. Pero muchas veces, hermano, aunque tú no tengas ni celular, ni TikTok, ni nada, tus pensamientos pueden estar vagando. O sea, puedes estar en tu casa y tu mente, hermano, está perdida, extraviada, está pensando cosas no necesariamente malas, está divagando. Piensas cosas que nunca se van a realizar, imaginas que a lo mejor no eres tú y que a lo mejor... Y empiezas una serie de argumentos en tu mente que no tienen ningún valor. Pero ya te llevaste mucho tiempo en pensar y reflexionar, entre comillas. Y eso, hermano, pues te hace ver que no tienes un conocimiento o no eres consciente de tus pensamientos. Y la metacognición, hermano, precisamente es la forma de hacerte consciente de cómo piensas, ¿sí? Y ese pensamiento, cómo lo llevas a aplicarlo en tu vida, ¿sí? Esto es aprendizaje o esto es conocimiento, ¿sí? No me estoy saliendo del tema, hermano, ¿sale? Porque la palabra de Dios habla de enseñanza. Tú no puedes aprender si tú no eres consciente de tus pensamientos o de la forma que aprendes, ¿sí? Y estás extraviado porque no sabes cómo aplicar tus pensamientos. ¿Sale? Amén. Por ejemplo, Mateo 28:20. ¿Qué dice esa palabra, hermano? Son palabras que dijo Jesús a sus discípulos, ¿sí? ¿Qué dice esa parte? La primera palabra que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la sugerencia? Enseñar. ¿Vale? Enseñar. Si vemos la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17, también es una palabra que muchos de ustedes se saben. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o instruido para toda buena obra. Fíjate bien, hermano, la enseñanza es muy importante en la vida del creyente porque no solamente nos ayuda o nos enseña cómo aplicar la palabra a nuestra vida, sino que más bien la palabra, hermano, cuando la aprendemos, prácticamente nos ayuda a aplicarla en cualquier contexto de nuestra vida, sea profesional, sea ministerial, ¿sí? En un contexto cotidiano. Siempre la palabra, hermano, nos va a permitir aplicar la palabra a nuestra vida en un oficio y en cualquier contexto la palabra nos ayuda cuando aplicamos la enseñanza, ¿sí? Hace muchos años, no me acuerdo, muchos años, tenía una computadora y se descompuso. Bueno, perdí muchos documentos, fotos, apagaba, se ponía la pantalla azul. O sea, estaba mal la computadora. Supuestamente una persona que sabía de computación me la actualizó, le metió programas y me la dejó supuestamente funcionando al 100 y a los pocos días la computadora empezó a fallar. Y le hablé a esta persona y le dije, oye, lo que le hiciste a mi computadora
pues ya se está descomponiendo, ahora se apaga, se pone la pantalla azul, ciertos programas no abre, ¿qué está pasando? Y ahí viene a mi casa, ya le hace ahí, tiqui, 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 me la deja bien y a los 2 días vuelve a fallar. Entonces le volví a hablar y ya como que se hizo ojo de hormiga y ya no quiso ir. Y dije, híjole, ya me dejó con mi problema. Y dije, ¿qué hago? Y entonces pensé en Pastor Luis, porque Pastor Luis en sus orígenes o en sus principios de la computación bueno, la computación tiene muchos años, ¿no? Pero está hablando de hace unos 20 años quizá, 15, no sé. Él se metió mucho a esto de la computación. Y le dijo, oye hermano, ayúdame por favor. Y dice, pues a ver, tráemela. Era cuando había esos CPUs grandotes, cuadradotes, bien pesados. Pues ahí se lo llevo. Y pues ahí te la dejo, ya queda bien, pues bien, y si no, pues ni modo. Ya a los 2 días me habla, ya está tu computadora. Le dije, ven por ella. Y sí, la arregló y la dejó funcionando al 100%. Y le dije, ¿qué le hiciste? Y me dice él, bueno, pues simplemente, pues de lo poquito que sé en computación, porque si estudió, si leía documentos, y dije, Señor, guíame, pues para ver cómo empiezo. Y lo primero que él hizo fue quitar una tarjeta de gráficos que le compré, una muy chida. Se la quitó, dijo, creo que con esto. Y era todo el problema, una tarjeta de gráficos que estaba ocasionando conflicto en la computadora. Y yo le dije, ¿pero cómo supiste? Y me dijo, no sé. Simplemente dije, Señor, ayúdame. Pero él tenía un poquito de conocimiento y con lo poco que hizo, pues hizo mucho. ¿Sale? Porque la enseñanza, hermano, enséñame a hacer tu voluntad y guíame. Prácticamente es para cualquier contexto de nuestra vida. Hace muchos años también, cuando era la misión de Ecatepec, ya se iba Luis y Jesse, pues tú sabes que Jesse canta muy bien, Luis sabe tocar la guitarra, ellos ya terminaban su tiempo para allá, me dejaban la obra a mí, pero yo ni canto ni toco. Y dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo estaba bien preocupado. Dije, pues no canto, no sé tocar, no canto horrible, ¿qué voy a hacer? Entonces un día fui con Moni al Walmart y pues ya dejamos las cosas y se acerca un viene y me dice, pues así con su gorrita, morenito, fachoso, poco sucio, y con su franelita, ¿sí? Y me dice, ¿le ayudo? Le digo, sí, pues ayúdame, ¿no? Pone las cosas y ve mi Biblia ahí atrás del coche y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Y dice, yo también soy cristiano. Y dije, pues qué chido, ¿no? No le dije eso. Y dije, qué bueno, hermano. Y me dice él, empezamos a platicar una plática muy sencilla, no me acuerdo qué, pero me dice él que él sabía tocar instrumentos musicales. No le creí mucho, pues era un viene. Yo lo juzgué y le dije, pues hermano, enséñeme. Y sí, hicimos una cita en mi casa. No pensé que fuera a ir, pero fue. Y resulta que este hermano, este joven, tenía él que 19 años, 20 años. Él sabía tocar guitarra, bajo, batería, armónica y otro instrumento. Como 4 o 5 instrumentos sabía tocar. Y sacó el teclado y que me enseña. Y le digo, hermano, ¿y usted cómo sabe? Dice, no sé, a mí me enseñaron y pues yo aprendí y de lo poquito que me enseñaron empecé a aprender otros instrumentos. Y al final pues sí, me enseñó a tocar el teclado y se resolvió el problema de la alabanza en la iglesia. Digo, tampoco que sea un virtuoso, ¿no?
pero puedo dirigir una adoración tranquilamente tocando el teclado. Y yo le dije, hermano, ¿y por qué está de viene, viene? Pues si toca 5 instrumentos musicales, tiene virtud para tocar, ¿qué hace de viene, viene? Y resulta que este hermano, este jovencito, su papá era pastor, él no se quería hacer cargo de la iglesia, porque su papá ya estaba grande, y su deseo de él era irse a Estados Unidos, y ya llevaba 4 intentos, y los 4 intentos lo agarraban y lo retachaban, y en la última ya lo iban a matar, y dice, todavía lo estoy pensando si me voy o no, porque su deseo era escapar de la iglesia, pero bueno, esa es otra cosa, ¿vale? No me estoy extraviando, hermano, porque quiero que te des cuenta cómo la enseñanza es parte de todo tipo de persona. ¿Sale? La enseñanza es parte, como dice Romanos 12, 6, 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en enseñar. Entonces la enseñanza, hermano, es un don y es una virtud dado por Dios a todo hombre, y por supuesto más al creyente cuando hablamos que es algo guiado y mostrado por el Espíritu Santo a nuestra vida. Hace muchos años también, cuando me fui a la sierra, a la Huasteca Hidalguense, a hacer mi servicio social de la especialidad, llegó una paciente con una cirugía que a mí no me enseñaron y no la conocía. Dije, ¡ay, chirrión! Y sabía y me puse a investigar y dije, ya sé qué hay que hacerle. Pero no le dije a la paciente que no sabía hacerla, ¿verdad? Le dije, ok, sí la voy a operar, pero deme 4 meses. 3 meses. La vi en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Digo, la voy a operar en diciembre. Sí, doctor. Y la iba a operar en diciembre porque primero quería agarrar experiencia de 4 meses. Pues porque no tenía experiencia para operar. Sabía operar poquito, pero no tenía experiencia. Fui, me documenté, saqué copias de cómo se hacía la cirugía, un atlas de cirugía y las fotos o los esquemas, más bien dibujos de cómo se hacía la cirugía. Y ok, ya. Y llega el día de la cirugía. Dije, pues Señor, guíame, ayúdame. Y que se me va, me confundí, me atoré en algunos pasos. Y le digo a la enfermera, ¿sabes qué? Ahí en esa mesa hay unas hojas, unas copias. Por favor, acérquese aquí. Y yo operando, y la enfermera, a ver, dele una, ok, ahora regrésese. Otra vez, ahora regrésese. Hasta que ya me orienté, dije, ya sé cómo va. Y terminé la cirugía, y salió muy bien, hermano. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sale? Que cuando nosotros, obviamente para muchos puede sonar irresponsable, pues cómo me aviento a hacer una cirugía sin saberla hacer. Pero para mí, ¿sí?, en mi corazón era resolverle un problema a una paciente de la sierra de allá de Hidalgo, y que yo era su única opción para poder resolverlo. Obviamente oré a Dios, obviamente le pedí ayuda a Dios, obviamente le pedí de su guía, obviamente me preparé y yo obviamente tuve fe para hacerlo. ¿Sí? Por eso la enseñanza, hermano, es parte de la vida del creyente. Y hay muchos hermanos que no se sienten capaces de hacer cosas porque así se ven. Más sin embargo, si tú ves la palabra y ves cómo Cristo le enseñaba a todo tipo de personas. Se agarró a pescadores, ¿no? Todo tipo de personas recibía su enseñanza. Por eso es muy importante entender que parte
importante en la vida del creyente para conocer la voluntad de Dios es aprender. Y aprender tiene que ver con un proceso que Dios nos ha dado a todo hombre, que es la conciencia, la cognición, el conocimiento, ¿sí? Y la única manera, hermano, que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es cuando permitimos que somos enseñados por su palabra. Por eso la palabra de Dios, hermano, se tiene que aplicar a cualquier contexto de tu vida, no solamente en el contexto del ministerio, en el ministerial, en el contexto de pareja, de matrimonio, de soltero, de estudiante, de ama de casa, de algún oficio. En cualquier contexto de tu vida, hermano, nosotros podemos aplicar la palabra de Dios. Y aplicar la palabra de Dios simplemente es hacer consciente lo que la palabra me está diciendo para poderlo hacer. Cuando nosotros llegamos a ese punto, hermano, es cuando decimos que aprendí, ¿sí? Porque hay muchos hermanos, o muchos de nosotros podemos conocer la palabra, pero ¿no qué? No hacerla. Y eso lo dijo Pablo, ¿no? Miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo que no quiero. Y si no hago lo que no quiero, sabiendo que la palabra dice lo contrario, entonces apruebo que la palabra es fiel y es buena. Y así nos pasa, hermano. ¿Por qué lo hizo, hermano? ¿Que no sabía? Pues sí lo sabía, pero pues decidí hacer otra cosa. Porque no hemos interiorizado en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestros hechos lo que la palabra verdaderamente nos está instruyendo. Es muy importante esto, hermano, porque nunca vamos a aprender nada si nunca somos conscientes de nuestros pensamientos. Valora qué es lo que piensas en el día, qué tipo de pensamientos tienes. Y te vas a dar cuenta que muchos de esos pensamientos, pues prácticamente son pensamientos totalmente irrelevantes. Porque no te has hecho consciente de tus pensamientos. Amén, hermano. ¿Sí vamos bien o no? Entonces la voluntad de Dios, hermano, tiene que ver con aprender su enseñanza, entender su enseñanza y aplicar su enseñanza. Por eso a Jesús, cuando él enseñaba, le decían rabí o le decían maestro. ¿Y qué es lo que decía la gente de él? Dice, porque él enseña con autoridad, no como los fariseos. E incluso los fariseos decían, ¿de dónde obtiene este conocimiento si sabemos que es hijo, ¿sí?, de tal persona? La enseñanza, hermano, es básico en la vida del creyente. Jesús, ¿por qué agarró a 12 discípulos? ¿Para qué? Pues para enseñarles. Esto que ustedes ven que yo hago, ahora ustedes lo van a hacer. Esa era la enseñanza, hermano. Esa era la instrucción. Por eso Mateo 28, 20 que vimos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso significa, hermano, que parte importante de la vida de la gente, de las personas y más del creyente, tiene que ver con esta parte de esta virtud que Dios nos ha dado a todos, de ser consciente de nuestros pensamientos, ¿sí?, pero saber qué estamos pensando para de qué manera nosotros lo estamos aplicando. Y esta palabra de metacognición, hermano, significa que tú generas tu propio conocimiento a través de un conocimiento previo. Eso es bien interesante, hermano, bien interesante. El conocimiento se genera a través de un conocimiento previo, un conocimiento nuevo, y entonces te da la capacidad de generar un nuevo conocimiento cuando tú lo aplicas a tu vida. Y eso, hermano, fue lo que pasó con Pastor Luis. Él no sabía, él sabía poquito. Señor, guíame. Él tuvo entendimiento, hubo un proceso de cognición en sus pensamientos,
dijo, aquí ha de estar el problema. Y eso, hermanos, sucede en cualquier etapa de nuestra vida o en cualquier contexto de nuestra vida. Y el ser creyente, hermano, para saber y entender la voluntad de Dios, tiene que ver con este proceso de aprendizaje de la palabra. Por eso Jesús le daba mucha importancia al discipulado, a enseñar. No solamente que la gente fuera salva, o que la gente recibiera el milagro, que el ciego viera, que el cojo andara, que el paralítico anduviera, que al final de cuentas Jesús lo hizo. Pero la parte prioritaria en el ministerio de Cristo fue la enseñanza. La parte prioritaria en todos los apóstoles fue la enseñanza. Si tú ves la forma en que fueron escritas las cartas paulinas o las cartas de Pablo a todas las iglesias, era para enseñar. De tal manera, hermano, que la enseñanza es parte importante en la vida del creyente para poder aplicarla a nuestra vida y de esa aplicación no generar un conocimiento nuevo, sino más bien que la palabra se empieza a ser revelada en tu vida. El día de hoy Moni va a predicar una palabra muy interesante, no me la terminó de platicar, pero habla de cómo aplicamos la palabra revelada a nuestra vida. Yo dije, oh, y tiene que ver de cómo Dios le reveló a Pablo, que no era discípulo directo de Cristo, no estuvo con los discípulos, pero él recibió mucha enseñanza, pero la enseñanza que recibió Pablo fue palabra revelada. Pablo no estuvo con los discípulos, mas sin embargo, toda la enseñanza viene por Pablo, que no fue un discípulo directo de Cristo. ¿Y cómo es que Pablo pudo enseñar a las iglesias? Porque la enseñanza que tenía Pablo era una enseñanza revelada. Cuando nosotros aplicamos la palabra, hermano, entonces empieza a venir revelación de la verdad. Y es cuando dices, ahora entiendo por qué. Mientras no hagamos eso, hermano, sabemos la palabra, pero no necesariamente es aplicada a nuestra vida. Y ese es el reto para nosotros como creyentes y como hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 7, 14 al 17? Juan 7, 14 al 17, mira lo que dice, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar ¿a qué? A enseñar. Los judíos admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Y dice Jesús, mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La voluntad de Dios se revela en la medida que nosotros vamos aplicando la palabra y entonces tú conoces que verdaderamente viene de Dios. Si hay algo que nos impide aprender, hermano, aprender la palabra, por supuesto, ¿sí?, es el pecado que hay en nosotros. Si hay una resistencia natural en nosotros para no hacer su voluntad, es el pecado. El pecado que pueda haber en nuestra vida es un punto en contra para hacer la voluntad de Dios, porque el pecado siempre se va a oponer a la enseñanza de la palabra. Siempre, siempre, hermano. ¿Te acuerdas que hace 2 meses, o un mes, no, 2 meses, creo que en agosto, te di una enseñanza, una predicación de la conciencia? ¿Te acuerdas? Y te puse como ejemplo a la mujer que fue sorprendida en adulterio y que la llevaron para que fuera apedreada a los pies de Cristo, y decía que por ley esta mujer tenía que morir. Y la respuesta de Cristo fue, bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y dice la palabra, que acusados por su conciencia, nadie se atrevió a apedrear a la mujer. Y dice que se fueron yendo. Bueno, la conciencia, hermano, tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Como había pecado en la vida de estos hombres,
nadie se atrevió a juzgar a la mujer. La enseñanza y la voluntad de Cristo, pues tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Es decir, si tu conciencia, hermano, tu conciencia, mi conciencia, no tiene los valores de la palabra, te va a costar trabajo hacer la voluntad de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en la conciencia, pues es esa virtud racional donde nosotros nos damos cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, si hay maldad y perversidad en el corazón, va a chocar cuando la palabra de Dios te diga tienes que perdonar. Y va a chocar con tus valores, porque lo que hay en tu corazón es rencor, es odio, falta de perdón. Y cuando la palabra de Dios te dice perdona, ¿qué dices tú? No quiero perdonar, no se lo merece, ¿no? Hay un choque. Por eso, hermano, lo que siempre se va a contraponer a la voluntad de Dios es esos valores, ¿sí?, racionales que están en nuestra mente, o que van a obedecer la palabra, o que va a desobedecer la palabra. Y eso, hermanos, si somos capaces de lograr de ser conscientes de esto, pues vamos a lograr que nuestra vida empiece a ser cambiada y transformada. Si no somos capaces de discernir con claridad cuáles son tus pensamientos en relación a la palabra, hermano, vas a estar perdido y extraviado. Yo no puedo creer que este hermano, ya no me acuerdo de su nombre, que era capaz de tocar 5 instrumentos y que tenía muchas virtudes, que conocía la palabra, pero una vida tan extraviada. Pues sí, porque la desobediencia, hermano, y la rebeldía se contraponen a la voluntad de Dios. Ejemplo, lo vimos la semana pasada, Eva, que teniéndolo todo, hermano, todo, Adán y Eva, nada más una cosa no tenían que hacer, una no tenían que hacer. ¿Qué es lo que no tenían que hacer? Nada más una, hermano. Y esa una fue lo que llevó todo lo que ya conocemos. Porque la desobediencia, hermano, la rebeldía y el pecado siempre se van a contraponer a la voluntad de Dios. Es decir, que aunque a ti se te esté enseñando la palabra, se nos esté enseñando, pero en nuestro corazón haya rebeldía, desobediencia y pecado, nunca vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios y nuestra vida se va a extraviar. Se va a extraviar, hermano. Y es muy triste que un cristiano llegue al final de sus días y que nunca entendió la voluntad de Dios para su vida. Y eso, hermano, nosotros no lo podemos permitir. Entonces, a medida que obedecemos, fíjate bien, hermano, a medida que obedecemos, armonizamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios y recibimos comprensión de su palabra, que es la revelación de la palabra. Cuando disponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y la obedecemos, entonces es cuando experimentas la palabra, hermano. Yo sé que tú lo has hecho, ¿sí? Una de ellos es el perdón de pecados. ¿Has experimentado el perdón de pecados? ¿Sí? ¿Cómo lo experimentamos? Cuando hay un arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero te permite experimentar el perdón de Dios para tu vida, independientemente de lo que hayamos hecho. Entonces el perdón se revela a tu corazón, a tu conciencia, y eres consciente verdaderamente que eres hijo de Dios. Por eso un cristiano no puede dudar de su salvación. Bueno, sí puede dudar si no está consciente de esto, ¿sí?
Pero un cristiano verdadero sabe de su arrepentimiento fue genuino, que aceptó a Jesús como Señor y Salvador y experimenta en ese momento el perdón de Dios. ¿Cómo? Es una experiencia personal. Y cada palabra, hermano, cada versículo de la Biblia que nosotros lo experimentamos en forma personal, que se nos revela, es la forma en que Dios va mostrando su voluntad a nosotros. Hay mucha palabra, hermano, te puedo decir, o partes de que digo, ay Dios mío, ayúdame porque no puedo con esto. O por ejemplo, la paciencia, ¿no? Yo sé que a Pastor Luis, a Ernesto les gusta armar rompecabezas de miles de piezas, que yo veo eso y digo, ay, sí. O sea, qué paciencia. Y luego los compran casi del mismo color todos para que sea más difícil, ¿no? Que la única diferencia es sí, un ligero cambio de color en la piececita. Cuando yo veo eso digo, Dios mío, me doy cuenta que no tengo paciencia porque yo quemaría una cosa esa, la rompería. Pero ellos ahí, ¿cuántas horas te llevaste en esto? No, pues sí, me llevé muchas horas. Porque es un fruto de paciencia, ¿sale? Y la paciencia es no hacer nada, la paciencia es trabajar, poner acción, pero es una acción cuidadosa, con claridad, con paz en la mente, no desesperarte. Por ejemplo, eso me falta a mí, paciencia. No que sea impaciente, sí tengo paciencia, pero poquita. Yo sé en qué cosas tengo que trabajar. La metacognición, hermano, te hace consciente de esas cosas. De qué manera aprendes o qué cosas son las que fallan en tu mente, en tu aprendizaje y de qué manera corregirlo. La metacognición, hermano, te hace consciente de aquellas cosas que te fallan y que necesitas mejorar. Te voy a poner otro ejemplo. Yo aprendo viendo. Yo veo y sin que me expliquen, ya aprendí. Yo. Y muchas veces yo me voy a las salas de los cirujanos, un apéndice, o un intestino, una vejiga que están reparando. Ok, ya. Y cuando a mí me ha pasado, que estoy en cirugía, ya le di una rebanada ahí a la vejiga, digo, ya me llevé la vejiga. Pues a ver, deme este chiño. Y puedo reparar una vejiga sin que nadie me haya enseñado, directamente. Pero yo lo aprendí viendo. O sea, yo me hago consciente de cómo he aprendido y me ha funcionado a mí. Ahora, si tú me dices, si me pones en una conferencia y escuchar, sin gráficos y sin nada, ¿qué crees que pasa? No aprendo, o aprendo poquito. O a los 40 minutos ya mi mente empieza a divagar. No. Así como Homero Simpson, ¿no? Que están hablando y él anda en otro lado, pues algo así me pasa. Cuando solamente es escuchar. Y a lo mejor puedo entenderlo, hermano, porque no escucho bien. Bueno, no escucho de un oído. Y al escuchar me cuesta trabajo. Entonces, si no puedo escuchar bien, entonces mi comprensión queda incompleta y no aprendí. Pero hay gente que al contrario, hay gente con escuchar aprendió. Al revés, ¿no? Entonces, hay muchas formas, hermano, en las que tú tienes que saber cómo aprendes. ¿Sí? Yo admiro a los hermanos también que son capaces de compartir la palabra, que se van a evangelizar. Eso tiene una parte de virtud muy importante que tiene que ver con la interacción con las personas. ¿Sí? Por ejemplo, esa parte, si están varias personas hablando, híjole, escucha uno, otro, me pierdo. Y en lo que proceso, ya me quedé,
¿O qué dijo? Y me ha pasado, me ha pasado, digo. Pero hay hermanos que lo que dijo aquello, y no, tú estás aquí, y tú aquí, ay, pues para mí es admirable. O a esos hermanos que son capaces de que hay una canción y dicen, espérate, y te sacan los acordes de una canción con escucharla. Eso, hermano, se me hace súper guau. Ay, súper guau. O sea, increíble, increíble cómo por escuchar una canción te sacan las notas o los acordes. Eso se me hace una virtud increíble, hermano. Y hay hermanos que lo saben hacer y tú vas y les preguntas, ¿cómo le haces? No, pues escucho, sí, pero ¿cómo? ¿Qué escuchas? Pues escucho y la discierno y pues no sé, pues ahí están. Es una virtud, hermano, ¿sí o no? La pregunta para nosotros, ¿qué virtud tienes tú de cómo aprendes? ¿O qué cosas hay en ti que te impiden no aprender de la manera correcta? Porque cuando tú eres consciente de tu forma de aprender y eres consciente de tus pensamientos, hermano, entonces somos capaces de llevar a cabo la obediencia a la palabra. O a lo mejor te das cuenta por qué no has aprendido y no lo has hecho. Porque tus pensamientos están desordenados y la manera en que lo recibiste, pues tus pensamientos están, sí conoces la palabra, pero tus pensamientos están desordenados. Amén. Esa es la primera parte, hermano, de cómo hago la voluntad de Dios. Es enseñanza. ¿Sale? La segunda tiene que ver con lo que dice el Salmo 143 y es que es guíame a tierra de rectitud. En otra versión creo que dice guíame a otro camino o a un mejor camino. Creo que dice otras versiones. Entonces, la segunda parte del Salmo 143 es la guianza del Espíritu Santo. Romanos 12:2, eso ya ese versículo lo conocemos, que dice, no te conformes a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de la mente, hermano, o de la conciencia, ¿sí?, es muy importante en la vida del creyente, ¿sale? Porque solamente a través de la transformación es que podemos ser guiados, ¿sí?, a donde Dios nos quiere llevar. Fíjate bien, una conciencia pecaminosa o pervertida no puede ser confiable. Una conciencia pervertida o pecaminosa no puede ser confiable. Ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que estoy en la calle, tengo un amigo y ese amigo es ladrón o ratero. Y me dice, mira, te voy a enseñar cómo se roba. No, pues eso no es una enseñanza, ¿o sí? Te voy a enseñar cómo se tima, te voy a enseñar cómo se hace tranza, no, eso no es enseñanza, hermano. Es un pensamiento pecaminoso, pervertido y que nunca va a ser confiable. Sin embargo, hermano, una conciencia redimida, que es la del creyente, y transformada, buscará agradar a Dios y no a sí mismo. Una conciencia redimida y transformada siempre va a buscar agradar a Dios y a sí mismo, no a sí mismo, ¿sale? Por eso es muy importante entender cómo estás aprendiendo la palabra y cómo la estás aplicando, porque lo que busca nuestro corazón es agradar a Dios y no necesariamente a nosotros mismos, ¿sale? Que a lo mejor se oye que es difícil de hacer, pues sí, porque al final de cuentas implica un aprendizaje, una transformación real y verdadera que tiene que nacer de nuestro corazón. Hay tres partes. Bueno, saqué una parte de una predicación que dio este predicador que ya falleció, Billy Graham, que fue un gran predicador, un gran evangelista, y encontré una predicación de él que tiene que ver con esto.
Te voy a dar 3 fragmentos que él escribió. Esto lo dijo él, te lo voy a leer textual. Él dijo, este hombre, podemos tener paz en el corazón con escasez si estamos en la voluntad de Dios, o ser infelices en la abundancia fuera de su voluntad. Otra cosa que él dijo, dice, podemos tener gozo en la aflicción si estamos dentro de su voluntad, o estar en agonía con buena salud si estamos fuera de su voluntad. Él también dijo, podemos ser felices en la pobreza o en la escasez si estamos dentro de su voluntad, o ser desdichados en la riqueza si estamos fuera de su voluntad. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando estamos en la voluntad de Dios, cualquier contexto de nuestra vida, sea de abundancia, sea de enfermedad, sea de escasez o sea de pobreza, al final de cuentas, ¿sí?, siempre va a tener un provecho y algo bueno para tu vida. Exactamente como lo dijo Pablo, ¿sí? Y al revés, puedes tenerlo todo, hermano, salud, trabajo, dinero, y a lo mejor ser la persona más infeliz, ¿sí?, porque hay algo que te está faltando. La voluntad de Dios, hermano, siempre es básica en la vida del creyente. Decir voy a aprender la palabra, pero no hacer su voluntad, eso es imposible en la vida de una persona que ha decidido seguir a Cristo. Entonces, hermano, primer punto, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? La enseñanza. Punto número 2, la oración. La oración es muy importante, te voy a decir por qué. Porque la oración nos ayuda a tener claridad y guía nuestras decisiones para recibir dirección. Es decir, hermanos, que toda la palabra que conocemos, ¿sí?, a través de la oración, te va a ayudar a tener claridad y discernimiento de qué hacer. Esto es importante, hermano, ¿sí?, porque a veces pensamos que la oración es orar y que Dios haga. Señor, necesito hacer esto. Necesito que cambies las cosas. Necesito. Pero en realidad la oración, hermano, tiene que ir encaminada a clarificar y ordenar nuestros pensamientos. Y conforme a la palabra que nosotros conocemos, entonces tomamos las decisiones. La oración, hermano, te permite ordenar, clarificar el contexto que tú estás viviendo. Y con la palabra que tú conoces, entonces puedes guiar tus decisiones. Esto es muy importante, hermano. Es muy importante entender cómo la oración juega este papel. Como lo que te comenté la semana pasada. Yo estaba dispuesto a renunciar a mis estudios porque tenía un deseo de servirle a Dios, pero no tenía claridad. Esa no era la voluntad de Dios, pero yo quería hacerlo. Ahí me faltó oración, porque ¿quién dice la palabra? Sírvanme, ¿no dice la palabra eso? Pues yo te sirvo, Señor. Pero aquí faltó oración a mi vida para tener claridad de pensamiento en las decisiones que debemos de tener. Por eso la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, hermano, tiene que llevar oración. Pero una oración que nos va a llevar a tener claridad y guía en las decisiones que vamos a tomar. Punto número 3, entonces ya llevamos 2. ¿Cómo hago la voluntad de Dios, hermano? Sé que estoy en su voluntad a través de la enseñanza. 2, la oración. 3, es muy importante hermano, buscar o recibir el sabio consejo. Siempre es importante, hermano, que nosotros aprendamos a acercarnos a la persona correcta, ¿sí?, para recibir consejo. Yo lo hice en esta circunstancia que te digo, en otras circunstancias también lo he hecho, porque muchas veces no estamos en la posición de tomar decisiones por lo que estemos pasando, a veces no tenemos inmadurez en la palabra, pero el consejo, hermano,
de una persona que tiene la palabra y que es de testimonio, pues nos va a servir mucho. Dice la palabra en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo dice que es sabio. Algo muy importante en la vida del creyente, hermano, es buscar consejo. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? O si lo que estoy haciendo es correcto, o lo que voy a decidir es correcto y tienes duda, incertidumbre, no hay claridad en lo que vas a hacer, busca consejo. A veces una persona madura en la palabra te hay mucho entendimiento y te puedes librar de muchos dolores de cabeza. El tercero, hermano, el cuarto, perdón, es fe. Todos conocemos qué es la fe, hermano. ¿Sí? En Hebreos 11:1, ahí viene la definición de lo que es fe. Pero fíjate bien, ¿cuándo actuamos nosotros en fe, hermano? ¿Cuándo sabemos que nuestra fe que estamos poniendo, verdaderamente Dios va a hacer algo? Cuando nuestra fe se armoniza con la voluntad de Dios. Si tú armonizas tu fe en la palabra de Dios, ¿sí?, entonces vas a tener la certeza y la convicción de que Dios va a hacer de la manera correcta. Por eso la fe, hermano, no es, pues tú ten fe, hermano, y a ver qué pasa. ¿No has escuchado a veces así el consejo? Ernesto, no te preocupes, tú ten fe. Sí, tú ten fe, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Y al rato ahí viene el problemón. Ve, hermano, pues usted me dijo que tuviera fe. Sí, pero la fe es armonizar esa fe en base a la palabra y en base a la oración. Y entonces la fe va a ser revelada y manifestada, ¿sí?, conforme lo dice la palabra. Eso es muy importante, hermano, también. Y la última parte, hermano, el último punto, 5, la guianza del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, el Espíritu os guiará a toda verdad. La enseñanza, hermano, ¿sí?, de la palabra nos tiene que llevar siempre a la verdad. Siempre. No hay duda en el corazón del creyente cuando leemos la palabra, porque la revelada empieza a ser manifiesta. Hoy Mónica estaba, ayer en la tarde, en la noche, ya no me acuerdo. Estaba Mónica dándoles toques a su predicación. Y le digo, pues no, que ya le ibas a acabar. Me hace así, pero es que leo la palabra y cada que leo la palabra salen versículos y mi cabeza quiere reventar porque ya no sé qué poner y quiero poner esto y quiero poner todos. Le digo, no, pues agarro unos cuantos, ¿no? Dice, pero me doy cuenta cómo la palabra me lleva a conocer y a conocer y a conocer. Y me dice, qué increíble es la palabra. Digo, pues sí. Se supone que se iba a tardar media hora y ya llevaba 2 horas más, porque la palabra te lleva a eso. Descubres algo y dices, oh, y sigues el hilito y te sorprendes de todo lo que hace. Por eso la palabra que dice en el Salmo 119:9, ¿sí?, que dice, la palabra es ¿qué? Luz a mis pies y lumbrera en mi camino. Es la guianza del Espíritu Santo en el conocimiento de la palabra, de las cosas, hermano, que tenemos que hacer. La guianza del Espíritu Santo, hermano, es básica para entender la voluntad de Dios. Por eso es la palabra enseñada, ¿sí?, es la oración, es el consejo, es la fe, ¿sí?, y es la guianza del Espíritu Santo. Esas 5 cosas tienen que suceder al menos, hermano, para poder entender si la palabra de Dios o la voluntad de Dios está siendo llevada a cabo por mí y poder entender hacia adelante cómo puedo llevarla a cabo. No podemos decir es que es voluntad de Dios a cualquier cosa que pase en tu vida. ¿Te enfermaste? Voluntad de Dios. ¿Te vas a morir? Voluntad de Dios.
¿Te va bien? Voluntad de Dios. ¿Tienes un buen trabajo? Voluntad de Dios. No, hermano, eso es muy superficial, es muy vano. ¿Sí? La voluntad de Dios es más profunda, hermano. Y ahí es donde a nosotros nos toca escudriñar, aprender, poner nuestra vida y nuestras decisiones. Así es como nos damos cuenta si Dios está haciendo algo. Amén, hermano. Entonces, solamente cuando logramos entender que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, es cuando aprendemos su palabra, la aplicamos, la obedecemos, oramos, recibimos consejo, tenemos fe y somos guiados por el Espíritu Santo. Obviamente, pues no va a ser en pasos, va a ser todo simultáneo. Conozco la palabra, empiezo a orar, puedo buscar consejo, ¿sí? El Espíritu Santo me guía. Solamente en una circunstancia así, hermanos, podemos darnos cuenta de todo este proceso. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto, hermano, que podemos equivocarnos. No que Dios se equivoque, sino que es un proceso de aprendizaje también esto. ¿Sale? Es un proceso de madurez. Es un proceso de intencionalmente buscar a Dios y su consejo para saber si verdaderamente lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Amén, hermano, porque todo creyente lo que busca es agradar a Dios. ¿Cuándo? Pues hasta que el Señor regrese, pero a nosotros nos corresponde alinear nuestras decisiones en la voluntad de Dios. Y acuérdate que el pecado, la desobediencia y la rebeldía siempre se van a contraponer. Si nos está costando trabajo hacer la voluntad de Dios, escudriñemos el corazón. Hagamos consciente nuestros pensamientos y a lo mejor vamos a encontrar maldad, perversidad, cosas que a lo mejor no son agradables. Pues cámbialos. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, ponemos esta palabra en tus manos. En el nombre de Cristo, Señor, sabemos, Señor, que es tu voluntad, Padre, que nosotros, Señor, deseemos hacerla, bendito Padre. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta solo cuando la experimentamos, Señor, cuando aprendemos tu palabra, oramos, Señor, alineamos nuestros pensamientos, Señor, nuestras decisiones, Padre, cuando dejamos que sea tu Espíritu Santo un consejo, Señor bendito, y la fe, Señor, que siempre nos va a guiar a hacer lo correcto, bendito Padre. Quita de nosotros estos pensamientos vanos, superficiales, Señor bendito. Quita de nosotros, bendito Padre Celestial, pecado o rebeldía, Señor bendito. Todo aquello que se contrapone, Señor, a tu voluntad, a nuestra vida, Señor, por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Danos claridad, bendito Padre. Creemos, Señor, tu obra poderosa en la vida del creyente. En el momento que entregamos nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor bendito. Así como Adán y Eva que estaban contigo, Señor, en el paraíso, pero por una mala decisión, Señor, por no entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Nadie como tú, Por favor, bendito Padre. enamorada de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. No hay nadie como tú, vivo enamorada Canta esta adoración, hermano. de ti, Señor. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos Del Creador de los cielos. a ti, Dios, te Doy todo confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí.
que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Padre Santo, hacemos una oración por nuestros pastores, Señor, el pastor Luis, pastora Vivi. Oramos, Señor, para que sus vidas, Señor, sean ungidas con tu Espíritu, Padre. Para que les des a ellos sabiduría, fuerza, entendimiento. Gracias, Señor, para seguir guiando esta iglesia, Padre. Fortalece, Señor, sus vidas, Padre, sus corazones, Padre. Bendice la vida, Señor, de nuestros amados pastores, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, prospérales. Bendíceles con tu Espíritu, bendito Padre. Y todos mis hermanos, Señor, que apoyan la obra, Señor bendito, a los que están evangelizando, Señor, dales palabras de poder, de sabiduría, Señor. Dales entendimiento y gracias, Señor. Amor, bendito Padre, por esa obra tan maravillosa que están haciendo, Padre. Al grupo de alabanza, Señor, y a todos aquellos, Señor, que han apoyado la obra, Señor, de tu iglesia, Señor. Bendícelos, bendito Padre. Que toda tu iglesia, Señor, pueda moverse en tu perfecta y hermosa voluntad, Padre, porque amamos tu palabra, porque queremos obedecerla, bendito Padre. Y todo aquello que se oponga, Señor, rebeldía, bendito Padre celestial, desobediencia, Señor, un mal entendimiento, Señor, una mala comprensión de lo que tú quieres, Señor, que sea quitada, Señor, de nuestra vida. Que sea tu palabra manifiesta y revelada a nuestros corazones, Señor, para entender y comprender, Señor, lo que tú quieres hacer, Padre. Que esta iglesia se levante, bendito Padre. Que esta iglesia, Señor, sea bendecida con tu Espíritu, Señor. Que esta iglesia, Señor, manifieste sus frutos de amor, de gracia, de perdón, de compasión, bendito Padre, de benignidad, Señor, de mansedumbre, templanza, de fe, Señor. Que ese sea, bendito Padre celestial, donde tu iglesia se esté moviendo, Señor bendito. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender tu voluntad, bendito Padre, y que entendamos que es la obediencia, Señor, lo que nos va a permitir encontrar el camino correcto en nuestra vida, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice, Señor, todo lo que esta iglesia hace, Señor,
porque es para gloria de tu nombre, Señor. No es para gloria de hombre, sino para ti, Señor bendito. Te amamos y te bendecimos, mi Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, y que esté con nosotros todo el tiempo, Padre. Gracias, Señor, por tu buena obra en nuestras vidas, Señor, y que la vas a perfeccionar, bendito Padre, hasta que tú regreses. Gracias, bendito Padre, en esta mañana por tu palabra y porque sabemos, Señor, que tu voluntad siempre se va a cumplir. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.